Un gran saludo a todo el curso de tercero, a los cursantes de la asignatura Patología Estomatológica. Vamos a avanzar el día de hoy un tema muy bonito. Como ustedes lo ven, titula Tumores odontogénicos. Y bueno, este tema es de un conocimiento básico para ustedes, puesto que estas lesiones no las podemos confundir con lesiones, por ejemplo, inflamatorias, infecciosas, pese a que pueden estar comprometidas o asociadas también, pero en el tratamiento es muy importante que ustedes no puedan confundirse. Para no confundirse en el tratamiento, ¿qué se tiene que hacer? Dar un buen diagnóstico. Tampoco podemos confundir con lesiones quísticas, por ejemplo, ¿no? Y en el transcurso, a medida que vaya avanzando, voy a ir mencionando diagnósticos diferenciales, voy a ir viendo, tocando algunos puntos de cuál la importancia y los aspectos diferenciales puntuales, tanto en la clínica, en la imagenología, ya sea radiografía o tomografía, así como en la histopatología. ¿Ya? Entonces, el tema de tumores es muy amplio. Solo estamos tocando la parte de tumores odontogénicos. ¿Qué tenemos que hablar respecto a esto? Si ustedes ven la imagen, ¿no? Esta imagen que les puse, ¿qué se les puede presentar en la consulta odontológica? Acá, por ejemplo, vemos un aumento de volumen para empezar, ¿no es cierto? Ahí tenemos que saber diferenciar. ¿Será un absceso? ¿Será una, es decir, al decir absceso ya me estoy imaginando una colección purulenta, ¿no es cierto? Localizada. ¿Será una celulitis? ¿Será cualquier cuadro bajo el tema de lo que hemos tocado en infecciones? ¿Será eso? ¿O será tal vez alguna lesión del tema de quistes que también genera aumento de volumen? ¿No? ¿O será este tema, tumores? ¿Será alguna neoplasia, alguna nueva formación? Y si fuera tumor, ¿será benigno, maligno? Entonces, en el momento de hacer, el paciente les viene así, ustedes tienen que hacer una anamnesis, obviamente, su historia clínica. Ya tienen que ir direccionando, no pueden preguntar en absoluto, obviamente, al paciente, sino ustedes con el conocimiento que han adquirido en tercer año, tienen que ir direccionando las preguntas. Primero, proceso infeccioso. Algunos dirán, no, sí puede ser un absceso. No, primero, entonces, ¿qué harán? Una buena semiología. ¿Qué es la semiología? Siempre les repito, tocar, palpar, sentir, oler, ¿no? Medir, un buen semiólogo hace todas esas maniobras. Si el paciente estuviese enfrente de ustedes les aseguro que ya harían una palpación. Si es móvil, no es móvil, todo lo que hemos llevado en lesiones elementales, ¿recuerdan? ¿No? Tamaño, color, superficie, inserción, ¿no? Su base, cómo es, todas esas características que les decía. Al describir esta lesión, entonces ustedes ya van a ir direccionando. Y al palpar, ustedes van a notar que es una lesión dura, que es una lesión consistente, y además, por lo que están viendo, fíjense, no está alterada el color de la mucosa, ¿no? Porque si fuera un proceso infeccioso, primero que sería blando, segundo que estaría asociado a inflamación, y ahí tendrían que ver los signos cardinales de la inflamación. Entonces, esto no es ni blando, ni también puede ser en los más de los casos, ¿qué pasa? El paciente no se queja de dolor, no le duele, ¿no? Por eso mismo es que deja crecer de esta magnitud, de esta neoplasia. ¿Ya? Fíjense también si está asociado a alguna dentadura o no, algún proceso infeccioso en algún diente o no, aparentemente en este caso no. Entonces hay que valorar todas esas características. Miren este otro ejemplo, ¿no? Manifestación clínica con aumento de volumen,
en fondo de surco, aproximadamente de unos 3 a 4 centímetros. Fíjense que el color de la mucosa tampoco está alterada. Acá hay una pigmentación racial nada más. Hay que valorar las piezas dentarias, si puede ser de origen infeccioso o no, si pueda estar comprometido algún diente retenido tal vez, ¿no? Y aquí les puedo decir, si ustedes palparan, igual no es proceso infeccioso, porque proceso infeccioso es blando, fluctuante, algunas veces drena, pero cuando estamos frente a tumores, no. Suele ser de una consistencia dura, la mucosa no está alterada, puede o no estar asociada a, bueno, en este caso sí está asociada a, como el tema es tumores odontogénicos, está asociada a piezas dentarias. Y lo mismo, no miren acá la clínica. Cuando hablamos de tumores, generalmente son lesiones asintomáticas, ¿ya? Ya cuando tienen una gran magnitud por el mismo trauma de oclusión o algún tipo de traumas, puede dificultar y puede generar molestias. Pero si ustedes ven, esta la niña como que está sonriendo. Por eso es que estas neoplasias, generalmente cuando se acude a consulta, ya tienen un buen tamaño. Hoy en día tenemos la ventaja de contar con exámenes complementarios. En primera instancia, siempre nosotros pedimos exámenes complementarios por imagen, no solamente la radiografía, ¿no? Sino también tomografía, que nos ayuda, como en la imagen que ven, perfectamente a ver los límites, la extensión, la agresividad que pueda tener una neoplasia, ¿no? Entonces, este tema es muy bonito, interesante, pero no es nomás de decir, bueno, es un aumento de volumen y es un tumor. ¿Qué tal si es un quiste? Anterior clase, ustedes ya vieron con la anterior docente, vieron el tema de quistes. Entonces también genera aumento de volumen. Clínicamente podría estar, bueno, pues pueden tener una apariencia muy semejante, entonces hay que saberlas diferenciar. Vamos a pasar, no quiere pasar. ¿Qué pasó? Ahí está, se trancó. Esta un tipo de, esta tomografía que lo veían anteriormente es una reproducción de las 3 dimensiones, ¿no? Es una tomografía 3D. Este es otro tipo de tomografía, la CONBIN, que hoy en día nos ayuda bastante a, a delimitar las lesiones a nivel de todo lo que es sistema estomatológico, ¿no? Es muy interesante. Y fíjense, no puede faltar otro examen complementario, que es la histopatología, ¿no? La histopatología, como ven, eh, prácticamente da el diagnóstico definitivo. Vamos a ir viendo que hay muchas lesiones, muchas patologías que se asemejan mucho, jóvenes, tanto en la clínica, incluso en la imagenología, son muy semejantes. Entonces, incluso el cirujano en el momento del acto quirúrgico puede estar con diagnósticos diferenciales, no precisos, ¿no? Entonces, cuando ya manda patología, ahí realmente se ve, ¿no? Qué tipos de células habían sido las que están provocando la neoplasia, si hay grados de displasia, de transformación o metaplasia, ¿no? Entonces, la histopatología es muy importante. Otra vez, a ver, vamos a ver. Entonces, para empezar a entender este tema, ¿qué tenemos que saber? Que tumores, bueno, tumor es un aumento de volumen. En este caso, tumor también hay en inflamación. Y siempre les repito, ¿no? Deberíamos llamarlos con más propiedad neoplasias odontogénicas, ¿no? O tumores odontogénicos, aunque actualmente los libros siguen saliendo con tumores por la costumbre, será. Pero son neoplasias también, no son neoplasias odontogénicas. Ya son nuevos crecimientos.
O tumores, no vamos a discutir si sean tumores o neoplasias. La cuestión es que pueden ser o benignos o malignos, ¿ya? Y al decir odontogénicos, obviamente tienen algún compromiso dental. Estos tumores, los benignos en primera instancia, los vamos a organizar en 3 grupos. Ya es amplio, les dije, este tema. Pese a que si tocamos solo la parte odontogénica, igual es amplia. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer más fácil de entender? Clasificando y organizándolos. Fíjense el primer grupo, tumores odontogénicos de origen epitelial. Mucho hace ustedes saben que patología está en su base es la histología, ¿no? Y seguimos repitiendo entonces. Hay tumores que son odontogénicos, que su origen es epitelial, de tejido epitelial, por eso dice. Otro grupo de tumores son de tejido conjuntivo. Entonces ustedes ya vayan procesando qué tejidos derivan del tejido conjuntivo y estarán recordando. Y un tercer grupo que puede ser tumores odontogénicos de origen mixto, tanto epitelial como conjuntivo. Vamos al primer grupo, que son los de origen epitelial, tumores odontogénicos de tejido o del tejido epitelial, como quieran llamar. Este es una de las primeras lesiones, se denomina ameloblastoma. Es un tumor benigno. Su nombre menciona, perdón, me ha apagado mi celular. Ameloblastoma es uno de los tumores, es tumor benigno. Amelo, ¿a qué les hará recuerdo? Algo de ameloblastos, ¿no es cierto? Y los ameloblastos, ¿qué hacen? Son células que forman el esmalte. Entonces, por ahí vamos. El ameloblastoma es una neoplasia benigna, muy frecuente. Si bien es benigna, hay que tratarlo como maligna. ¿Por qué? Porque su carácter clínico es, bueno, su carácter de crecimiento es muy agresivo. Por eso hay que nomás tenerle respeto al ameloblastoma. Ya este tumor, como dice ahí, ¿no? Neoplasia odontogénica. Ven, ya les puse el término de neoplasia o tumor, es lo mismo. Lo que les decía, es muy agresivo, crece lentamente y tiene varios patrones histológicos o histopatológicos. Es muy frecuente en pacientes jóvenes, ¿ya? Es frecuente en pacientes jóvenes. Entonces, ¿cómo se observa? Igual, pues aumento de volumen, general, bueno, esta lesión obviamente es intraósea, ¿ya? En lugar de formar ameloesmalte, se llega a formar tumor, ¿no? Entonces, cuando veamos el patrón histopatológico, vamos a ver células muy semejantes a los ameloblastos. Y como les decía, miren, la frecuencia es que se presente en pacientes jóvenes y ven ese aumento de volumen. Aquí cualquiera diría, no, hay su carita está hinchadita, deben sacarle, debe ser pus. No es así. Ustedes ya aprendieron que por proceso infeccioso uno debe identificar la pieza dental para descartar proceso infeccioso, ¿no? Generalmente siempre es de origen dental, hay que drenar, medicación sistémica, medicación local, etc. Pero en este caso no es proceso infeccioso, es neoplásico. Entonces, aquí, ¿qué vamos a drenar? No vamos a drenar nada, ¿no? Acá se hace, antes de hacer la biopsia, se hace ¿qué? Se hará pues una punción aspirativa, un PAF, ¿no? Con aguja fina. Ahí ese examen de diagnóstico nos puede ayudar a diferenciar si es quiste, si es que tiene contenido. Si no tiene contenido, ¿qué es? Es una masa celular, es una masa neoplásica. Ahí estamos viendo, es muy frecuente, no se olviden eso. Muy frecuente. Lo que les decía, pacientes jóvenes, segunda y tercera década, ¿no? Esto es bien particular del ameloblastoma. ¿Dónde lo vamos a buscar al ameloblastoma? Generalmente lo vamos a encontrar en la mandíbula, ¿ya? En la zona posterior y rama de la mandíbula. Por ahí son sus lugares de predilección.
Esto ya les he mencionado, generalmente asintomático. Produce expansión de las corticales óseas. Claro, se va bombando, se va dilatando cada vez más las tablas óseas. Vean acá, ¿hay signos cardinales de la inflamación? No, el color de la piel está normal, es más, no le duele mucho al paciente, entonces no podemos equivocarnos en querer hacer, decir, bueno, querer hacer alguna terapéutica, algún tratamiento como se lo hace al proceso infeccioso, ¿no? Entonces sepan diferenciar, esto es neoplásico. Dentro de decir, bueno, obviamente vamos a ver ese aumento de volumen, está duro, revisamos intraoralmente, vemos que la mucosa no está alterada el color de la mucosa. Siguiente paso, tomamos radiografía, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Si se tratase de ameloblastoma, vamos a ver una imagen radiotransparente a radiolúcida. Por lo general, multilocular, porque también puede haber unilocular, es decir, un solo espacio, ¿no? Si es multilocular, una radiolucidez con tabiques, ¿no es cierto? Con divisiones, que dan una apariencia en panal de abejas o burbujas de jabón, así nos mencionan los libros, pero yo se los he subrayado. Las burbujas de jabón, ¿por qué? ¿Cómo son las burbujas de jabón? Son redondeaditas, cuando ustedes hacen espuma y hacen burbujas, tienden a ser redondeadas, ¿no? Y tienen sus tabiques. Así se ve el ameloblastoma, ¿ya? Esto tomen en cuenta también, para que haya ameloblastoma, por lo general debe haber dientes ya sean impactados o dientes retenidos. Por eso les decía en el tema de quistes, ¿no? En la parte práctica, cuidado con los dientes retenidos, son candidatos a formar quistes. Y esos quistes, algunos de ellos se pueden transformar ¿en qué? En tumores. Ejemplo, el típico quiste dentígero se puede transformar en ameloblastoma, ¿no? Entonces, cuando identificamos lesiones, dientes retenidos, ideal sacarlos, ¿no? O bien, si el paciente no quiere, como siempre les digo, no es obligatorio, pueden hacer controles para que ese diente retenido, ese su capuchón pericoronario, no vaya a formar quiste. Y si forma quiste, ¿cuál es el riesgo? Que también se pueda transformar a tumor, en este caso a un ameloblastoma. Miren acá, un diente retenido, tal cual. Acá nada raro, aquí en primera instancia haya sido un quiste dentígero. No sabemos, el diente no habla. Pero miren esta localización, esta corticalización en este caso. Vemos una imagen radiotransparente con una corticalización por distal, más o menos. Por acá estamos viendo incluso grados de rizálisis. Es localizada, bastante amplia, pero es unilocular, no veo tabiques radiopacos. Este es un ameloblastoma unilocular. Vean que es agresivo. Está provocando rizálisis a nivel de los ápices de las raíces. No sé si vi algo más. Bueno, ahí está, lo que estoy hablando está apuntado, no voy a leer, es lo mismo. Entonces, ameloblastoma, tumor benigno, ya recordarán todo. Uniquístico o unilocular. Quizá pueda hacerles confuso el término uniquístico. Uniquístico le dicen porque pareciera un quiste, ¿no? Pero con más propiedad hablaremos de unilocular o unilobular, unilocular. Pero no es que al decir uniquístico, entonces es un quiste, no. Por la formita le está dando esa denominación. ¿Ya? Lo que les decía es frecuente en mandíbula, bueno, en este caso del uniquístico, también se puede encontrar en maxilar. ¿Qué más? Pero más frecuente siempre en mandíbula, ¿no? Pacientes jóvenes, fíjense, de 16 a 20 años por lo general, puede estar relacionado a un quiste dentígero, lo que hace rato les decía, que está asociado a un tercer molar. Cuidado con los dientes retenidos, ya sean terceros molares, ya sean premolares y caninos, ¿no? Miren estos cortes axiales de un quiste, perdón, de un ameloblastoma unilocular en este caso, ¿no? Vean lo expansivo que es. Esta tomografía es de tipo Combin,
¿no? Y miren cómo se expande, se va expandiendo y adelgazando las corticales óseas. ¿Y qué hay aquí? No por ser hipodenso, vamos a pensar que esto está vacío. No, más bien acá debería estar pues hiperdenso, ¿no es cierto? Pero ese tejido óseo está siendo reemplazado por tejido, por células, ¿no es cierto? Las células se están multiplicando y están provocando la reabsorción del hueso y en lugar de hueso se están formando cada vez más células semejantes a los ameloblastos, masas celulares, masas neoplásicas. Miren acá, bien didáctico, ¿no? Aquí está el culpable posiblemente, casi 100% culpable de la lesión. No, ni dónde esconderse, ahí está el tercer molar retenido, que posiblemente es causado en primera instancia un quiste dentígero y después te convertiste en ameloblastoma, que por lo general puede ser de tipo unilocular. Ven, hasta no está de más la repetición. Ameloblastoma. Cuando hablamos de tipo multilocular, se ve esta apariencia, jóvenes. Miren, imagen radiotransparente a radiolúcida, ¿no es cierto? Pero presenta esta característica, presenta tabiques. Miren acá esta otra. Estoy en mi cámara, a ver. Miren cómo va dilatando, cómo va generando ese abombamiento. Miren estos tabiques que hay, ¿no? Que vista de frente le da esa apariencia de pompas de jabón. Miren cómo las corticales se van adelgazando. Entonces, acá vamos a decir, esto es aparentemente mi diagnóstico diferencial, cuando yo veo la radiografía, un ameloblastoma. ¿Por qué? Por la frecuencia, miren, la localización, todos esos datos que les he dicho, que les fui diciendo, paciente joven, localización, sintomatología, todo eso vayan grabándoselo. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a direccionar. ¿Ya? ¿A qué tipo de neoplasia están? Frente a qué tipo de neoplasia están? Pero hay otras muy semejantes que se pueden confundir. Entonces, hasta aquí llegamos y aquí podríamos decir diagnóstico diferencial ameloblastoma, ¿no? Diagnóstico presuntivo ameloblastoma. Mi diagnóstico diferencial mixoma, porque enseguida vamos a ver que se asemeja mucho. Y bueno, ya hemos visto esa imagen, no se olviden de esa apariencia de pompitas de jabón o burbujas de jabón, como quieran llamar, más o menos así, que esa apariencia tiene, pero no era panal de abejas, no, con el libro dice, ¿no? Panal de abejas, burbujas de jabón, con la práctica, con la frecuencia que uno ve reportes de caso, y ya con lo pasar de los años ustedes mismos van a ver, generalmente la ameloblastoma, más que a panal de abejas, se parece más a pompas de jabón o burbujas de jabón, ¿ya? Por ese patrón redondeado que tiene. Enseguida vamos a hablar del panal de abejas. Entonces, hasta ese momento ya puede ser el diagnóstico diferencial o presuntivo de ameloblastoma y el cirujano entra a quirófano, realiza la intervención quirúrgica y tiene que mandar a patología. Y en patología existe variantes histopatológicas. Entonces, para el patólogo no es nomás decir ameloblastoma y punto, como para el radiólogo. El radiólogo o el imagenólogo te va a decir su diagnóstico presuntivo con su placa radiográfica, diagnóstico diferencial presuntivo de ameloblastoma, o quizá compatible con mixoma, ya está ahí. Pero ya para el patólogo es más complicado. Fíjense las variantes que hay. Hay una variante folicular, hay una variante plexiforme, hay una variante desmoplásico, perdón, hay una variante basaloide, granular, acantomatoso y uniquístico. Bueno, el uniquístico que ya lo hemos visto por la imagenología. No voy a entrar a tanto detalle de la citopatogenia, de la citopatología, ¿no? Porque no se están formando para patólogos.
Podría enseñarles los estratos, qué características tienen cada uno, pero no va dentro del programa de pregrado. Simplemente mencionarles que ameloblastoma, histopatológicamente hay un patrón que se llama folicular. ¿Por qué? Porque forman esto, fíjense, perdón, es un folículo, pues. Recordarán a quienes les gustaba embriología. Ah, sí, parece odontogénesis, había una imagen parecida, dirán odontogénesis, que se formaba en la etapa de la campana, perdón, en la etapa de casquete, epitelio interno, epitelio externo, ¿no? El retículo estrellado. El retículo estrellado tenía esta apariencia más o menos. El epitelio interno tenía esta apariencia del órgano del esmalte, si es que recuerda. Pero aquí no tiene nada de forma de casquete, porque en embriología veíamos que era forma de casquete siempre, ¿no ve? O de caperuza, como lo hayan aprendido. Pero aquí fíjense la forma que tiene completamente alterada. Y para variar, estas células no se van a diferenciar en esmalte, porque no van a producir esmalte, pero sí tienen la apariencia citológica de ameloblastos. Y esta zona sí tiene la apariencia de células del retículo estrellado. Bueno, en conclusión, están formando folículos irregulares, por eso le llaman patrón folicular. Todo esto es un folículo. Acá al lado hay otro folículo, acá abajo hay otro folículo, y así. Otro patrón plexiforme, está formando cordones. Plexos son cordones, ¿no ve? Entonces acá ese epitelio odontógeno, ese epitelio que tenía que formar células epiteliales, los ameloblastos, no va a formar ameloblastos, simplemente van a hacer mitosis, van a formar cordones. ¿No es cierto? Entonces ahí está. Por eso le llamamos patrón plexiforme. La clínica es tal cual, aumento de lo mismo. La única variación que estoy hablando es a nivel histopatológico. El patrón desmoplásico, ¿a qué se refiere? A que muestra estas islas de células epiteliales. Y recordarán en histología, ¿cómo yo solamente veo manchas oscuras, dirán, pero ¿cómo yo sé que son células epiteliales? Y nos decían, ¿no? Como chanchullo, las células epiteliales siempre se tiñen más en relación a las células del tejido conjuntivo. Y fíjense, realmente se tiñen más, son más notorias estas zonas. En estas islas hay pues células epiteliales, en el resto hay tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Y están mostrando las islas, como dice ahí, el resto es estroma, ¿ya? Patrón acantomatoso, aquí está mostrando áreas centrales, ¿no es cierto? Áreas localizadas con células escamosas, estito, este otro, ¿ya? Entonces son islas, pero de células aplanadas, no son tanto como los ameloblastos. El ameloblasto, ya recordarán, es una célula cilíndrica, alargada, núcleo larguito también, ¿no? Pero acá son células más aplanaditas. Entonces, esa apariencia escamosa, áreas centrales de diferenciación escamosa, dice, ¿no? Las células son aplanaditas, sus núcleos están acá, sus citoplasmas, mira, como un ovillo más o menos de lanita pareciera. Otro patrón basaloide, ¿no? Basaloide o de células basales. Acá estamos viendo como que cordones de células cuboidales, no son tan alargadas. Miren por acá, por todo lado. Diferente, ¿no? No necesitan ser patólogos para ver las diferencias, cómo era el folicular, cómo era el desmoplásico. Ahora fíjense el basaloide. Acá no hay esa estructura parecida al retículo estrellado que les decía, ¿no? Más bien todas son epitelioides, pero más cuboidales. Sus núcleos están más esféricos, ¿no es cierto? Otro patrón granular. Acá estamos viendo que el citoplasma de las células, como dice aquí, citoplasma glandular, ¿no? Glandular, el patrón es granular, no es que me haya equivocado, porque dice, pero aquí glandular, porque cuando una célula es glandular, secreta pues algo, forma. Entonces cualquier célula que es de tipo glandular que tiene en su citoplasma vesículas,
Entonces, esas vesículas que estamos viendo, fíjense que hay una celulita con su núcleo. Y ahí vemos un medio pecosito, ¿no? Con punteadito. Son vesículas de secreción. Entonces, tiene esa apariencia glandular. Por eso a eso se refiere. Algo debe estar secretando. O como lo han denominado, granular, porque pareciera gránulos que tiene. Entonces, células glandulares dentro de los islotes. Dice, ¿no? Este hallazgo debe ser patrón principal dentro del tumor. Miren las células epitelioides, estas células epitelioides parecidas a los ameloblastos, y en el centro, ¿qué hay? En el centro hay esas células granulares o con apariencia glandular, podemos decir. Miren acá lo mismo. Células epitelioides en la parte periférica y células con aspecto granuloso en la parte central. Ese es otro patrón. Y el uniquístico, que hemos dicho que hasta radiográficamente lo podemos diferenciar porque es una zona unilocular. ¿No es cierto? No presenta esos tabiques. Si se lo sacara entera la muestra, fíjense, toda la pared de esa cavidad está revestida de un epitelio con apariencia ameloblástica, ¿no? Ahí está su capa definida, dice, de células basales. Miren, bien pigmentados sus núcleos. Y células semejantes a un retículo estrellado. Bueno, entonces eso se ve en un patrón uniquístico. ¿Cuál es el tratamiento para el ameloblastoma? Cuando es de tipo multilocular, ¿qué se hace? Resección quirúrgica en bloque. ¿Qué les dije? Es bien agresivo el ameloblastoma. Su tratamiento también es agresivo. ¿Por qué? Este es uno de los tumores que más recidiva muestra. ¿Qué significa eso? Que una vez se lo trata puede volver a formarse. Entonces los cirujanos maxilos, ¿qué hacen? Tener un buen margen de seguridad. Si tienen el diagnóstico, ¿no? De ameloblastoma, ellos miren, está por aquí tomando el ameloblastoma, esto es de un lado, esto es del otro lado, pero fíjense, ¿dónde está? Abarcando el ameloblastoma. Miren cómo las corticales, las tablas óseas se han adelgazado. Pero para ser radicales han sacado toda la mandíbula. No, pero alguien diría, bueno, pero aquí no está afectado, pero ¿cómo vamos a dejar solo el ángulo de la mandíbula? No, ahora acá aparentemente hueso sano. Si viéramos con ojo microscópico debe haber células epitelioides infiltradas. Entonces, por eso es radical el tratamiento del ameloblastoma, por su alto índice de recidiva. Las uniloculares, que parecieran quistes, su tratamiento es la enucleación local, igual que de un quiste, ¿no? Enucleación local. En algunos casos es tan agresivo el tratamiento, fíjense, se pierde media mandíbula. Miren este ameloblastoma, el abombamiento que va provocando y los radicales que se debe hacer para evitar la recidiva. ¿Por qué? Porque este ameloblastoma dentro de la parte negativa también puede hacer metástasis, puede afectar a los pulmones. Cuando se convierte en ameloblastoma, este ameloblastoma, hemos dicho que es benigno, puede haber ameloblastoma maligno, como más adelante vamos a ver. ¿Y qué suele afectar qué órgano? En primera instancia el pulmón. ¿Ya? Entonces, para evitar que haya migración de esas células, entonces, cuando es de tipo maligno, estoy hablando, ¿no? Ya la siguiente clase yo creo vamos a hablar de los tumores odontogénicos que se malignizan. Uno de ellos es el ameloblastoma, se puede malignizar. Bueno, ya es nomás amplio hablar de ameloblastoma, interesante, pero ¿no? ¿Cómo lo vemos? Estábamos en qué grupo? Tumores de origen epitelial. Seguimos en ese grupo. Hemos visto al ameloblastoma. Ahora vamos a ver al TOEC, al tumor odontogénico epitelial calcificante, también llamado tumor de Pinborg por el doctor Pinborg que lo ha estudiado. También tiene invasión local, está constituido por bandas y formaciones medulares de células planas y claras que se caracterizan por presentar
Y aquí, ¿qué vamos a subrayar? Calcificaciones. Hay proliferación celular, como todo tumor, ¿no es cierto? Pero hay zonas calcificantes. Y depósitos hialinos, dice, ¿no? Un material amiloide. El TOEC, así abreviado. Vamos a ver acá. El TOEC en su variante periférica es infrecuente. ¿A qué se refiere periférico? Que se presenta en tejido blando, ¿ya? Generalmente es intraósea, generalmente es central. Cuando es central, ¿qué se dice? Cuando es intraósea se dice central. Cuando está abarcando tejido blando se dice periférico. El de variedad periférica es infrecuente, ¿ya? Es poco común en la parte anterior de la boca, 75% es en la mandíbula. La tumefacción superficial de tejido blando en la encía, en zonas dentadas y edéntulas de los maxilares puede presentarse así, en esa variedad, ¿ya? Pero lo más frecuente que sea central, que sea intraósea. ¿Y qué vamos a ver aquí? Miren, se observa a la imagenología una radiotransparencia, puede ser uni o multilocular. Entonces acá tranquilamente yo diría, esto es un quiste dentígero. Hemos aprendido que en torno a la coronita se ve una imagen. En quistes no era radiopaco, era radiolúcido. Pero aquí estamos viendo imágenes radiopacas, calcificaciones. Entonces, ya esto me hace pensar, no es tan quiste dentígero, porque yo estoy viendo radiopacidades dentro de esta radiolucidez. Entonces se observa generalmente una imagen, como dice aquí, mixta. Subrayan también esto, se asocia a dientes no erupcionados. Cuidado con los dientes retenidos. Entonces el TOEC también puede manifestarse gracias a un diente retenido. Ahí estamos viendo una imagen, igual radiolúcida, acá muy poco se observa las calcificaciones. Lo que con esta imagen quiero observar y mostrarles es la agresividad que tiene esta lesión tumoral. Fíjense, dientes vecinos con risálisis, ¿no? Entonces un quiste no puede verse así. Alguien dirá, pero es radiolúcido, yo lo veo como quiste. No, el quiste para empezar no es tan agresivo como para provocar la risálisis de las piezas vecinas. Segundo, que sí está delimitado, sí, pero el quiste tiene corticalización, una cortical, esto no tiene. Esta imagen, disculpen, la imagen está un poco borrosa. Es una imagen tomográfica dentro de la imagen hipodensa. Estamos viendo zonas hiperdensas, ¿no? Como ustedes están observando acá. Vamos a cambiar de imagen. Así, entonces en la imagenología, ya sea radiografía o tomografía, ¿qué tenemos que ver? Zonas radiopacas o hiperdensas, dependiendo, ¿no? Si es radiografía o tomografía. ¿Qué más? Cuando ya se manda la histopatología, ¿qué vamos a observar? Si células neoplásicas múltiples que se están multiplicando, se están dividiendo. Pero ¿qué más vamos a ver? Zonas, hemos dicho, amiloides, zonas hialinas, ¿no? Y ya los viene de vidrio, parecido al vidrio homogéneo. Pero también vemos estas zonas, ¿ven? Estas zonas más oscuritas teñidas son las calcificaciones. Y esas calcificaciones presentan como los anillitos del árbol. Miren, cada vez mientras más tiempo pasa, más anillitos se van a ir aumentando. A esas líneas se les llama los anillos de Lissigand. ¿Ya? Ahí está. Material hialino eosinófilo. Por acá también se observa material hialino eosinófilo. Entonces, cuando vemos en la histopatología esto, no vamos a decir ameloblastoma, ¿no? Esto es TOEC. Fíjense aquí igual. Estamos viendo zonas hialinas. Por acá no hay células, por aquí sí hay células con su núcleo, citoplasma. Pero miren en medio de qué están, de zonas hialinas, material hialino, eosinófilo. Eosinófilo significa que se tiñe de rosadito. Tiene apetencia por la eosina, por eso, ¿no? Material
eosinófilo. Repitiendo lo mismo, material hialino, eosinófilo. Pero también estamos viendo células epiteliales. Por eso se llama tumor odontogénico epitelial calcificante. Ahí están las pequeñas calcificaciones que empiezan a aparecer para luego formar los anillos de Lisibio. Aquí hay un caso clínico de un paciente que presenta ese tipo de tumor. Aumento de volumen en el fondo de surco, indoloro en primera instancia, suele ser así los tumores. ¿Ya? Ahí se está viendo. Fíjense, está asociado a un diente retenido, en este caso a un canino retenido. Acá con esta imagen yo podría decir, ¿no será también, miren, quiste dentígero? No, porque el quiste dentígero va desde el cuellito, ¿no es cierto? Tal vez podría decir, alguien que engloba más, hay otro tumor que se llama TOA, tumor odontogénico adenomatoide, que enseguida vamos a aprender. Pareciera TOA también, pero pongan nomás por ahí su diagnóstico diferencial de TOEC, como es en este caso. ¿Ya? Se realizó anestesia local con lidocaína, epinefrina, 1 en 100.000, mediante técnica supraperióstica para bloquear los nervios alveolares, etcétera, etcétera, después de lo cual se realiza el abordaje, ¿no? Se hace una incisión semi-Newman en molares superiores, izquierda hasta las centrales, se abre. ¿Qué más? A la abertura y vemos una cavidad, miren. Una depresión, estamos viendo. Se eliminan las espículas. Bueno, aquí no sé, por el sangrado no se nota, ¿no? Un material, una masa neoplásica con calcificaciones. Una vez eliminado ya queda una depresión así, una cripta. Pero aquí está el material neoplásico. Ya viendo luego una vez que se lo sutura, se eliminan las espículas óseas, dice, no, se regulariza el hueso y se sutura. Punto simple con seda 3 ceros. Y bueno, la histopatología ya está de más decirles que se va a ver así, ¿no? Con todas esas características. No todos los casos clínicos pues son completos. Sería ideal que todos presenten clínica, imagenología, histopatología. Vamos a irnos a este otro tumor odontogénico adenomatoide, TOA, ¿ya? Este tumor, más facilito de abreviarlo, es TOA, es una neoplasia benigna, bien circunscrita, ¿no? Deriva del epitelio odontogénico que está alrededor de las coronitas del diente. Otra vez, miren, se asocia a diente retenido. Frecuente entre los 14 y 15 años. Afecta más a mujeres que a hombres. Y más frecuente en maxilar, región supraanterior, ¿no? Entonces, cuidado con los dientes retenidos. Ya estamos viendo ameloblastoma, TOEC, en este caso TOA también. El TOA es una lesión que se va a ver igual radiotransparente, radiolúcida, que va a englobar a una pieza retenida, como lo estamos viendo acá. Miren, otra pieza retenida, imagen radiolúcida, radiotransparente, que está con compromiso. Aquí podríamos decir nada raro, esto es quiste, pero cuando hacemos el PAF no sale negativo a quiste, sino más bien se ha formado una neoplasia, es un tumor. Entonces es una lesión unilocular bien definida, asociada a un diente no erupcionado, más frecuente en canino superior, lo que les he dicho, entre radiolúcido y radiotransparente. El TOA, jóvenes, acá lo que les decía, ¿no? La otra vez les adelantaba. Esto podría ser, imagenológicamente podría confundir tal vez con quiste dentígero, pero busquen ligeras radiopacidades. Bueno, obviamente la calidad de la imagen siempre va a ser en la lámina radiográfica, no hay nada como ver lámina radiográfica de primera mano, ¿no es cierto? Las fotos se van distorsionando.
El TOA suele presentar calcificaciones, cosa que el quiste dentígero no. ¿Ya? Entonces eso es un dato aparte. Por eso dice tenues manchas radiopacas en forma de copos de nieve. Bueno, si quieren toman en cuenta eso, pero igual hay manchas radiopacas. Ya, entonces, cuidado con estos dientes retenidos. Ya, pueden formar quiste dentígero, pueden formar TOA. Acá miren, esta radiolucidez se está extendiendo. No solo está en la región cervical, como es el TOA, el quiste. Miren, acá está ya a nivel del tercio radicular y está abarcando. Entonces, así se ve el tumor odontogénico adenomatoide. Estas imágenes me gustan porque son bien didácticas. Son tomografías en vista coronal, ¿no? Ya vayan acostumbrándose cuando ven imágenes tomográficas, son imágenes coronales, axiales, sagitales. Corte coronal, como hemos aprendido en anatomía. Mire. Imágenes hiperdensas. ¿No es cierto? En medio de una imagen hipodensa. Hay imagen hiperdensa. Acá vemos, tenemos el dato que es un diente retenido, justamente es de este caso. ¿Ya? Acá vemos un diente retenido, esta es una panorámica. Pero ya viendo esta misma imagen en la tomografía se ve así. Acá no se notaba mucho, ¿no? Pero aquí, con la tomografía, miren qué bonito se ven las calcificaciones asociadas. Miren aquí. Hasta aquí podría decir quiste dentígero, pero por acá miren cómo ha abarcado y está abordando a toda la raíz, parte de la raíz, con esas calcificaciones. En un corte axial, un corte en este sentido, corte axial igual la presencia de esas calcificaciones hiperdensas, imágenes hiperdensas. No se dice calcificaciones, a mí no me consta que sea una calcificación. Cuando están hablando en tomografía siempre se dice imagen, ¿ya? Entonces, aquí no puedo decir esto es un diente aquí, hiperdenso, no, imagen hiperdensa. Siempre hablan así, hipodensa, hiperdensa, como ya hemos ido practicando. Entonces, vayan familiarizándose fácil, ¿no? Corte coronal, perdón, ay, se pasó. Corte coronal, corte sagital, corte axial. A esa tomografía también se le puede dar color, miren. Hoy en día la tecnología pues nos hace ver de maravillas a las patologías. Miren, con color si quieren ver. Muy bonito. Así se ve entonces el tumor odontogénico adenomatoide. Dentro de su histopatología, ¿qué vamos a ver? Que es bien definida, una cápsula externa bien definida. Su cápsula es de tejido conjuntivo, una cápsula de tejido conjuntivo fibroso que rodea una formación nodular de células epiteliales, ¿no? Ahí está patrón nodular de células fusiformes. Están las células fusiformes, por acá. Pero igual, fíjense, tiene células epiteliales, ¿notan? Miren aquí. Recordarán histología. Ah, los conductos de las glándulas salivales se veían así, tal cual. Por eso dice aquí, estructuras similares a conductos y áreas de calcificación. Las calcificaciones son estas, miren, negritas, ¿no? Por eso le dice tumor odontogénico adeno. Adeno viene de glándula. Oide parecido, adenomatoide, parecido a una glándula, pero no significa que sea glándula. ¿Ya? La apariencia que dan esas células epiteliales que se asemejan a conductos de glándulas salivales, tienen esa apariencia, pero no son glándulas salivales. Por eso le dice adenomatoide. Otro de origen epitelial es el TOE. Entonces no confundan, ameloblastoma hemos visto, TOE que hemos visto, TOA, ahora TOE, ya tumor odontogénico escamoso. También es benigno, también le seguimos en el mismo grupo de origen epitelial,
pero ya es escamoso, miren, pavimentoso, dice, plano, las células son planas. Puede tener igual a comportamiento agresivo, poco frecuente, eso es lo bueno. ¿Dónde se presenta más? En maxilar superior, región anterior y zona posterior de la mandíbula. Suele ser asintomático. Puede encontrarse como hallazgo accidental en radiografías dentarias de rutina. Qué sé yo, tu paciente ha ido por un tratamiento de ortodoncia y resulta que te encuentres con un tumor. Y obviamente hay que tratar primero el tumor antes de hacer cualquier movimiento de hueso y células, ¿no? Es decir, de hueso y obviamente de manejo celular. Este tumor odontogénico escamoso, como se lo llama, cuando lo vemos en la radiografía vemos esa típica característica triangular, radiotransparente, ¿no? Suele ser confundida con enfermedad periodontal. Sí, fácil podríamos decir. Acá debe haber bolsas periodontales, pero no. Miren, cuando vean enfermedad periodontal, van a ver reabsorción ósea y sí, ya sea de tipo vertical o de tipo horizontal. Pero cuando ven esa reabsorción ósea es neta, o sea, es nítida, se ve, como cortado se ve el hueso y la radiolucidez, ¿no? Pero aquí no, fíjense cómo en degradé está yendo, lo mismo que acá. No es que se nota aquí radio opaco y aquí radio lúcido y aquí radio opaco, no. Va en degradé esa pérdida. Eso es mal pronóstico, eso es malo. Cuando ustedes vean, ese es un signo muy malo, negativo. Cuando ustedes ven una radiografía, ese degradé, no es nada bueno. ¿Ya? Entonces no descarten posiblemente que no se trate de enfermedad periodontal. Con la práctica, jóvenes, ya van a irse familiarizando. ¿Cómo se ve pues una enfermedad periodontal? Reabsorción ósea de tipo horizontal, vertical. Practiquen, vean, aprovechen la asignatura de periodoncia lo más que puedan. No, pero ya cuando estamos frente a tumores, específicamente este TOE, va así. Tiene esa forma triangular porque se encuentra entre dos piezas vecinas. Pero esa radiolucidez, ese cambio de radiolúcido a radiopaco va en degradé. Miren lo mismo acá. Aparte, que si fuera enfermedad periodontal, ¿qué pasa en la enfermedad periodontal? Hay inflamación y todo el ligamento periodontal por lo general está, pues, o sea, el espacio del ligamento periodontal está ensanchado. Pero miren, aquí está normal, acá también normal. Ah, entonces enfermedad periodontal de absorción ósea, sí, pero fíjense ese degradé otra vez que les digo. Miren como matizadito va, ¿no? En degradé. Eso se ve en tumor. Y si tomamos una muestrita, una biopsia, ¿qué vamos a ver? Islas de epitelio pavimentoso. Es decir, si vemos a mayor aumento, son células aplanadas, planas, estratificadas. ¿En medio de qué? En medio de esto que estamos viendo. En medio de un estrato fibroso. Todo lo rosadito que ven son fibras colágenas. Todo lo más teñidito que ven, ya les he enseñado que es epitelio, células epiteliales. Así se ve el TOE. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver 19:40, ya estamos por ahí. Para la siguiente clase, ya que un poquito menos, vamos a ver los tumores odontogénicos del otro grupo, del tejido conjuntivo, y el tercer grupo también que son de origen mixto. Entonces yo voy a dejar de compartir y vamos a detener la grabación.